Y van a ver que esta va a ser una actividad bastante bonita, bastante interesante. Esperemos que les guste. Nuestra invitada de lujo del día de hoy, que de hecho va a inaugurar un ciclo completo, no cualquier cosa. La primera invitada de lujo de este Sí. ciclo que vamos a inaugurar con ella de charlas, pues que pues, hace mucha falta, digo yo, eh, en esta cuestión de una cultura de paz. Y pues también le mencionábamos a Denise, ¿no? Pues en este sentido de la crianza, de las infancias, de paz, pues hace falta muchos temas que abordar, muchos temas, y pues uno de ellos va a ser el que nos va a traer hoy. Me encantó cómo estábamos hablando ese día de- bueno, ahorita tú lo vas a mencionar seguramente, lo de aquel paquidermo gigante en cierto lugar de la casa, para no spoiler, pero me encantó cómo lo decías, eh, para no aventar spoilers de lo que viene. eh, a ver si retomamos ese punto, creo que Claro, estaría muy claro que sí. interesante también. Y pues bueno, ya nos faltan 2 minutitos, igual como tú quieras, Denise, si quieres que iniciemos de una vez o nos aguantamos los 2 minutos, como tú me digas. Pues nos esperamos si quieres esos 2 minutitos, a ver si se conecta más Tenemos dos, bandita. tenemos 2 minutos entonces. Nos conectamos con una puntualidad extraña esta vez, pero con esa idiosincrasia, ¿no? Que nos caracteriza a veces, o nos quieren caracterizar más bien como mexicanos, ¿no? Pero la verdad es que sí somos cumplidos y llegamos temprano, llegamos puntuales. El reloj es el que se adelanta. Sí, exacto. Ahí vamos. Saludos también. Y estoy saludando. Están yendo las personas. No, más bien no se me están yendo. Estamos aquí eh, viendo a Pam GL. Gracias por unirse. A Sergio Silva también. A Eva que está con nosotros también. Y Guillermo, qué bueno que te uniste. Gracias por unirte. Mi hermano, por cierto. Hola, hola, Ah, qué gusto. ahí vamos a ir compartiendo. Bueno, en punto de las 7, entonces, damos inicio a estas charlas. Yo estoy muy emocionado de compartirles, pues todo este evento que vamos a tener va a durar más o menos 3 meses. Eh, Caley, hola, hola Memo. Eh, pues bienvenidos a las charlas que vamos a tener. Van a durar de aquí hasta mayo, junio y julio, esperemos. Eh, la primera tanda de ellas con estas personas maravillosas que hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria. Y pues una de ellas es quien está aquí el día de hoy, Denise. Y pues ella, ¿qué les platico? Una gran mujer, eh, es licenciada en Derecho, y no solo Derecho, sino Derecho feminista, caray. Eh, Está formada en género, educación para la paz, derechos humanos, resiliencia y capital social. Además, es coordinadora de proyectos del colectivo Algarra. Eh, Como otras tantas actividades que hace, también es promotora de participación infantil, juvenil y comunitaria en semilleros creativos de partes de la estación, un trabajo también maravilloso que nos ha ido regalando quienes estamos siguiendo las cuentas de Algaraza, pues podemos ver ahí muy, muy interesantes todas las actividades que hacen. Y además es maestrante del posgrado de atención a la diversidad y educación inclusiva del la UAM. Entonces, uf, invitadaza de lujo. Y pues, ¿qué nos va a compartir hoy? Nos va a compartir su tema de justicia restaurativa y su vínculo desde las infancias y las juventudes. Y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Denise. Exactamente, Pam, el mujerón. Eh,
les damos la bienvenida y pues platícanos, vamos a conversar, Denise, un poquito pues del tema, ¿no? A mí me interesa mucho y me llama mucho la atención. Igual si tú te quieres agregar algo más de lo que estás haciendo, pues adelante, ¿no? Si hablo mucho también, cállame, por favor. No, no, no. Adelante, adelante. Gracias, pues muchas gracias. Yo estoy bien emocionada, nerviosa también. Esos nervios nunca se quitan, a pesar de que pasen los años, nunca se quitan. Y pues muy agradecidas con JE Consultores, porque justamente pues a Juan y a Eva las conozco pues de un ratito y sé del maravilloso trabajo que hacen y pues estoy muy contenta y emocionada pues por también estar aquí compartiendo. Sé que vienen proyectos a futuro bien interesantes entre las colectividades, entre pues el trabajo que venimos haciendo y muchas coincidencias y eso es lo chido, ¿no? Que hay como afinidades bien importantes, bien interesantes que, bueno, aquí nos tienen. Y pues gracias también a la audiencia, a Pam, hola Pam, a Sergio, a Eva, bueno, a todo mundo que esté ahí conectada, pues gracias también por nutrir estos espacios que como dices es el primero de un montononal. Claro, vamos a seguir, vamos a compartir, vamos a seguir escuchando pues a las personas, porque estos espacios pues hay que retomarlos, hay que hablar de cosas, estas cosas no que muchas veces no se hablan y que son como justamente platicabas, el elefante en la sala, ¿no? Este elefante que, estos temas escabrosos que no se hablan, pues, o más que escabrosos, pues que todavía tienen mucho tabú y todavía están en la antesala y que a la gente pues no es tan fácil abordarlos, ¿no? Y pues lo que yo les quería compartir y justamente en este espacio, de más que yo dar una ponencia o algo, pues es más como un conversatorio, más un contarles un poco de la experiencia hacia la mirada que hemos creado y la cual me he enamorado desde el momento en el que empecé mi formación profesional, pero también mi formación en los procesos colectivos, en los procesos comunitarios y que dije, no, bueno, de aquí soy, ¿no? Porque, pues, como bien dijo Juan, soy licenciada en Derecho, pero no tan Derecho, porque justamente cuando estaba estudiando la carrera, ya al final yo dije, híjoles, no quiero decirle a mi papá que ya me equivoqué, pero esto no es, pues, algo que me llene por completo. Debe de haber más que juzgados y partes, contrapartes y juicios y demandas. Debe de haber algo más, ¿no? O sea, la justicia no tendría por qué ser así. Y pues justo empecé como a buscar un poco más de información y de cosas que me hicieran más sentido que una justicia pues punitiva y fui a dar con un enfoque muy interesante. No es nuevo, tiene auge y justamente eso les quiero compartir, ¿no? Que de repente está tan cerrado o está tan encasillado estos procesos que no se consideran importantes. Pero bueno, justo este enfoque que yo advierto y que se me hace súper importante para incorporar, para profesionalizarme, pues para saber más y compartirlo, visibilizarlo, es la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa no es justamente como procesos meramente legales, ¿no? Penales, civiles, laborales, no. O sea, el enfoque restaurativo es un paradigma, es una manera de ser y estar, es una manera de mirar las cosas y de apropiarse de los procesos, ¿no? Lo restaurativo tiene que ver con las necesidades reales de las personas y con la participación activa de todas y todos. Me gusta mucho compararlo de repente con la mediación, por ejemplo, en procesos legales, meramente legales, porque la mediación sucede en un piso parejo, es decir, Juan y yo estamos en las mismas condiciones, entonces sí vamos a poder mediar. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si hay un sistema de desigualdad? Que lo hay en realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, en un país en el que vivimos, pues sabemos que las mujeres tenemos mucho menos acceso, por ejemplo, a muchos derechos, ¿no? Por eso esta corriente feminista justamente justa colocar y visibilizar estas desigualdades y generar estrategias para acotar la brecha. Entonces, bueno, entonces la mediación se vuelve más compleja si no hay un piso parejo, si no estamos en las mismas condiciones. Y la justicia restaurativa lo que busca, pues, es identificar esas diferencias, esas necesidades y también la forma de participar. Es la oportunidad en la que todas y todos formemos parte, pues, de la resolución de conflictos, de los problemas. Y no nada más se queda la justicia restaurativa entre, por ejemplo, la persona afectada y la persona que afectó, sino también incorpora una mirada muy importante
que hoy en día se ha dejado mucho de lado, sobre todo nuestro sistema punitivo, que es la participación comunitaria. ¿Qué papel juega la comunidad en los problemas, no? Estos problemas incluso vecinales, ¿qué papel juegan las vecinas, los vecinos, las autoridades locales, los conserjes, incluso las personas que son líderes comunitarias? Tenemos en Morelos pueblos originarios, por ejemplo, que tienen sus usos y costumbres y raíces muy, muy interesantes, que advierten estas condiciones comunitarias, pero curiosamente nuestro sistema legal, jurídico, no, solo es punitivo, ¿no? Quien afecta, quien afectó, y reparen el daño. Y eso, vamos a ver, ¿no? Cómo se garantiza. Entonces, la justicia restaurativa es otra manera de ver la justicia. Y justo lo que a mí me llamó mucho la atención es que no hay una sola forma de hacer justicia, ¿no? Y pensar en la justicia es algo tan subjetivo, algo tan, híjoles, variado. Si le preguntamos a 20 personas, las 20 personas nos van a decir 20 conceptos diferentes de justicia, porque también es algo que nos atraviesa. Va a depender lo que hemos vivido, ¿no? Hoy en día, y podremos decir que es justicia para nosotros y nosotras. Y bueno, justo esta propuesta, esta mirada de la justicia restaurativa va más allá, va a superar el sistema punitivo, donde el castigo, donde lo legal, pues, la prisión, todo esto que tenga que ver con castigar lo que se hace mal, o sea, lo rompe, el sistema de restaurativo lo rompe con el paradigma, porque dice, bueno, ¿y de qué sirve, no? Encarcelar a personas, tener espacios de encierro, si van a salir y no tienes un sistema de reinserción social efectivo. No lo tenemos en Morelos, pero tampoco en el país, e incluso si nos vamos más allá, el sistema de reinserción social no funciona pues en el mundo. O sea, es una fábrica de crear procesos más complejos, ¿no? El nivel de extorsión, por ejemplo, o sea, se eleva demasiado porque viene, por ejemplo, de un sistema ingobernable de justicia, de reinserción social. Entonces, pues la justicia punitiva tiene muchísimos elementos, pues, que pueden cuestionar al sistema punitivo. Y desde ahí partimos porque, Juan, como sabrás, pues yo siempre soy de esas personas bien combativas, ¿no? De decir, bueno, a ver, sí, si no nos llena la justicia punitiva porque no alcanzamos y no logramos esa efectividad de garantizar nuestros derechos, pero también nuestra reparación, ¿qué más hay, no? Entonces esa es la parte como bien interesante, porque en algún momento incluso pensar, bueno, ¿y qué papel juegan las infancias, no? Las adolescencias y las juventudes en los procesos restaurativos. Pues eso aún viene más, o sea, aún es más importante pues de analizar y de cuestionar, porque si en un sistema de democracia ciudadana en la que participamos mayores de 18 años decidiendo sobre nuestros cargos de públicos, funcionarios públicos, no conocemos un sistema restaurativo en las infancias, adolescencias y juventudes, bueno, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en las escuelas si un niño se porta mal, ¿no? Si no cumple con ciertas condiciones. ¿Qué pasa con las personas reprobadas, por ejemplo? ¿No? Estamos en un sistema punitivo, castigo, y el castigo, o sea, tiene una serie de afectaciones que pues se siguen reproduciendo, y entonces para un niño y una niña que se le castiga desde que va en la escuela o que está en casa o en la misma comunidad, si rompe el vidrio de una vecina y se le castiga, entonces pues va a aprender que el castigo es la manera de generar justicia, aunque no haya pues un entendimiento de por qué, cómo, y cómo incluso se evita y no se vuelve a repetir, ¿no? Entonces, este enfoque restaurativo tiene que ver con la posibilidad de incorporar el análisis crítico de cuál es la participación también de las infancias. O sea, las infancias, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no son sujetos pasivos, ¿no? Para empezar, no son sujetos que solamente ven, que no deciden, que no opinan, no, o sea, son personas. Que son esponjas, que nada más hay que meterle, ¿no? Además, ¿no? Y justo, pues, tienen una participación enorme, porque yo me atrevería incluso a decir que en los propios procesos entre ellas y ellos tienen muchos procesos restaurativos, porque
se involucran y quieren saber más y quieren saber el por qué y no les es suficiente con un perdón o un castigo, ¿no? O sea, va mucho más allá. Solo que nuestro sistema adultocéntrico lo que hace pues es limitarlo y decir, no, hasta aquí paramos, o ve a traerme a tu mamá, o manda a traer a tu papá, ¿no? Y lo arreglamos entre adultos y dejamos de fuera los motivos, las necesidades, incluso estos cuestionamientos, ¿no? Esta necesidad de querer saber por qué suceden las cosas así, las dejamos de lado. Entonces, justamente, pues desde el colectivo hemos identificado que estos reiteradamente sucede en todos los espacios, ¿no? Públicos, pero también los privados. Entonces, queremos hablar sobre el papel que juegan los procesos restaurativos y la necesidad de hablar de cómo resolver pacíficamente los problemas, cómo transformar los conflictos, cómo actuar con asertividad, cómo actuar desde la no violencia, todos estos elementos, bueno, que ustedes conocen más que yo, que justamente incorporan o van arando el camino hacia la construcción de paz, pero también hacia un modelo restaurativo, ¿no? Ya no está, porque vaya, creo que es contradictorio el propio sistema punitivo que tenemos con un camino hacia la construcción de paz. Creo que hasta eso opuesto, ¿no? No es un polo, pues, direccionado y la justicia restaurativa es una buena oportunidad para hacerlo. Es un modelo que, como decía al principio, se piensa que es nuevo, que todavía no causa efecto, pues, en nuestro estado, en México, en nuestro municipio incluso, pero no, o sea, de hecho, estos procesos, estas miradas, estos enfoques restaurativos tienen añales, o sea, incluso los pueblos originarios, las comunidades indígenas tienen sus propios procesos y son más restaurativos que cualquier otro sistema punitivo, llámenle el europeo, el estadounidense, el mexicano, el latinoamericano, o sea, de verdad habría que voltear a ver cómo resuelven los problemas desde la comunidad, cómo transforman los conflictos para entonces incorporar estas técnicas, estos mecanismos, y claro, ¿por qué no darle también esta mirada de que transversalice un enfoque desde las infancias, las adolescencias y las juventudes tan necesarias, ¿no? Porque no son como digo, no son sujetos pasivos, son sujetos activos y que nutren mucho también a las propias necesidades, ¿no? Que tenemos como sistema. Y bueno, justamente cuando platicábamos, Juan, que sobre la justicia restaurativa y sobre el papel tan importante pues que juegan las infancias, adolescencias y juventudes, te comentaba que hay temas, por ejemplo, que a nosotras, personas adultas, pues nos da como temor, ¿no? Abordar con niñas y niños. Y justamente era este concepto del elefante en la sala, que yo no tenía mucho que aprendí también, de una organización en Colombia, Bibliotecas a la Calle, se llama, y justamente en un taller que aplicaron, escuchábamos, ¿no? Sobre este enfoque del elefante en la sala. Y es una cosa tremenda, bueno, por todo lo que sucede ahora en Colombia, ¿no? Negar la voz, negar cuestionar, negar pedir la garantía de nuestros derechos, pero también justamente el oprimir, ¿no? El oprimir a las personas que justamente quieren alzar la voz y lo único que se pide pues es garantizar el derecho, ¿no? La libertad, la vida, la dignidad. Y bueno, justo el elefante en la sala tiene que ver con una mirada donde se hablen de temas que normalmente nos dicen que no hablemos, ¿no? En México es bien conocido este dicho de en la sala o en el comedor o comiendo no se habla de fútbol, no se habla de religión y justamente de política, ¿no? Pues fíjense que justo ese es el gran problema, ¿no? Que creo yo que existe, de que no hablamos de los temas. Esos temas, entonces, ¿quién los va a hablar? ¿Quién los va a debatir? ¿Quién los va a incorporar en sus cuestionamientos, no? Si esos temas de por sí en nuestro algor cultural decimos que se nieguen y que los negamos pues a las niñas, niños, adolescentes, pues entonces como grandes tampoco vamos a cuestionar, ¿no? ¿Qué pasa a nivel político en nuestra vida, ¿no? Porque lo personal también es político. ¿Y qué pasa también? O sea, ¿por qué el fútbol es el fútbol y funciona de esta manera, ¿no? ¿Por qué no hay otro tipo de deportes o porque es el deporte de México? Y bueno, estos temas que justamente en Bibliotecas a la Calle habla que es el elefante en la sala.
es este animalote, este monstruote que existe, pero que hacemos como si no existiera cuando estamos en lo céntrico, ¿no? En la sala platicando, lo omitimos, ¿no? Y son temas fuertes. Incluso te comentaba que justo estos temas habrían que abordarse porque las niñas y los niños los van a ubicar de alguna u otra manera. Se los van a transmitir medios de comunicación, vecinas, vecinos, la tele, los anuncios publicitarios, las mismas caricaturas, les van a Otros niños. Otros claro. niños que hablan, los niños hablan, o sea, lo que dices no son agentes pasivos, son agentes activos y niños con niños hablan y si ellos se hablan de política y hablan de los gobernadores, de presidentes, de otros países, de los barcos que se atoran en canales, de que ellos con su domingo van a comprar barriles de petróleo, acuérdate el año pasado que valían 0 pesos, o sea, no valían nada el petróleo, los niños andaban, sí, cómprate, toma 2 tazos y dame un barril de petróleo, ¿no? Entonces, ellos saben también temas y como dices, desde el adultcentrismo no les escuchamos o no queremos escucharles porque le tenemos miedo a ese elefante. Ajá, tenemos miedo a ser aplastados por el tabú del elefante. Bueno, yo lo veo así como muy metafóricamente, que si nos movemos nos aplasta, pero justo lo que estás mencionando, ¿no? Cambiarle el paradigma y ver que no, que entre más hablemos, pues se va achicando y se va haciendo más pequeño y recuperamos la sala y recuperamos la conversación. Y me recuerda lo que decías al principio también, eh, en esta parte yo le llamaría, yo le llamo allanar el terreno, a ponerlo parejito para todas y todos, eh, justo por lo que dices, ¿no? En los centros escolares está el arbitraje. Ajá. Es un medio punitivo, el arbitraje. Cuando no funciona y el niño o niña reta este arbitraje, pues hay que llamarle a tu papá o a tu mamá, porque no estás acatando orden. Oiga, pero está mi versión, su versión, entonces aquí puede haber alguna situación que se pueda mediar. Los niños y las niñas, a ver, como tú lo dijiste, pueden mediarse muchas situaciones, otras no tanto, eh, porque requieren de guía, requieren de esta guía que tú estás mencionando, de este conocer los temas ríspidos. eh, y si no hablamos, pues si no tenemos este ejercicio de apertura y de hablar, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿No? Claro, claro. Y fíjate que justamente hay muchas herramientas, técnicas, métodos que tienen que ver con colocar estos temas importantes, estos temas de migración, de violencia, de agresiones sexuales a niñas y niños. O sea, no son temas que debemos de hablar nada más aquí en cortito con mi pareja y se queden ahí, no lanzarnos con las niñas y los niños a preguntarles qué está pasando, qué piensas, qué sabes sobre esto, ¿no? Y siempre se queda acá en corto, ¿no? Y te digo, por esta idea pues adultocéntrica de pensar que son sujetos pasivos y que no ni siquiera saben o qué van a saber del tema o qué van a opinar, ¿no? Híjoles, es bien complicado cuando tienes estas ideas, ¿no? Pero además, pues obviamente pues se reproducen porque forma parte de nuestra cultura, ¿no? Esto es lo que también nos enseñan, que hay cosas que no se tienen que tocar en la mesa, que no se deben de abordar. Pero te digo, hay metodologías, hay métodos bien importantes, por ejemplo, bibliotecas a la calle, por ahí incluso si siguen a Colectivo Algaraza en algún momento va a estar compartiendo como esto, porque el elefante en la sala es una campaña. El elefante en la sala es una campaña que se hace justamente para visibilizar y poner en el ojo público estos temas importantes, ¿no? Estos temas que tienen que ver con violencia, con delincuencia y que transversaliza también a las infancias y a las adolescencias y juventudes, no son estas personas que solo ven de lejos, ¿no? Es su vida la que está mezclada y inmiscuida pues en temas muy importantes, ¿no? Entonces, justamente es una campaña bien interesante, bien importante que tiene que ver con hablar de los temas, que claro, tampoco vamos a hablar desde la ignorancia o desde solamente quiero hablarlo, ¿no? Habría que documentarnos, por ejemplo, pero al menos en literatura infantil y juvenil hay muchísimo libro que habla justamente sobre temas muy importantes, ¿no? Podríamos citar muchísimos libros, pero creo que tiene que ver también con el enfoque de los temas que querramos abordar. Incluso no hace mucho, por ejemplo, en el Fondo Económico se crearon algunas ediciones importantes de
escritores y escritoras mexicanas que hablan sobre temas fuertes, ¿no? Como la guerrilla, como las guerrillas que hay en las sierras, porque tenemos sierras en México, ¿no? Michoacán, Guerrero, y tienen que ver con condiciones crueles que viven infancias, adolescencias y juventudes. Y justo colocan estos temas desde un enfoque de literatura infantil y juvenil, pero desde un enfoque crítico, no idealista, no de volvemos a este adultocentrismo de decir a los niños les encantan las florecitas y los dibujitos, no, de verdad es una condición crítica de cómo abordar los temas. Entonces creo que valdría mucho la pena echarnos un clavado justo al material que exista en el Fondo Económico, por ejemplo, en bibliotecas digitales que haya a nuestro alcance ahora con esta contingencia que, bueno, se han acercado un poco más, y que tengan que ver con estas condiciones pues críticas que están sucediendo día a día y que hay que hablarlas, hay que abordar, ¿no? Estos temas importantes. Y acercarse también a las personas que nos dedicamos a estos temas, que vamos compartiendo, como lo dices, ¿no? Tenemos algo que aportar, sí, que puede ser valioso para las personas, ¿no? Les puede gustar nuestro enfoque o cualquier otro enfoque, pero vamos, también es importante no tener miedo a las personas que sabemos ciertas cosas y que, como también lo dijiste al principio, no te quedas callada. Ajá. Sí. Somos personas que no nos quedamos calladas porque estamos buscando, ¿qué? Justicia. Sí. Ajá. Y ese también, como lo dijiste tú, es el primer paso. Cuando buscamos justicia, también lo mencionaste, ¿no? Cada quien va a tener como perspectiva, sus puntos de vista, qué es o qué no es justicia, eh, pero al final, pues acercándonos a personas que han trabajado estos temas, como ustedes, como tú, como Algrasa, eh, pues nos damos cuenta que hay una visión, ¿no? De una justicia que tiene apellido, ajá, justicia restaurativa, que se trata solo de esto, bueno, no solo de esto, sino de esta fortaleza, de ponernos en un terreno, eh, entiéndolo así, en un terreno parejo de derechos. Ajá. Aunque están ahí, a veces son atropellados nuestros derechos, como adultos, como niños, ni se diga, como mujeres, más. Eh, entonces, lo que buscamos más es allanar ese terreno y darle esa fortaleza hasta donde estoy entendiendo, si te estoy entendiendo bien, si no, regáñame, punitivamente, no, no es cierto, no, no, Bye. si no, corrígeme, vaya, no, si no, corrígeme en ese sentido, ¿no? De saber cuáles son estos mecanismos no correctivos, estos mecanismos en los cuales podemos dialogar con la otredad, con la otra persona, eh, para llegar, si es posible, a una mediación. ¿Sí? Hasta Claro. aquí, ¿estoy entendiendo bien? Sí, 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 Ah, qué perfecto. bueno, gracias. De hecho, me lo resumiste todo. Ay, bye. Ah, No, no, fíjate que es muy curioso, Juan, porque te digo que de repente se piensan estos procesos lejanos, ¿no? Como que no los sabemos, no los conocemos, o, ay, no, pues de aquí a que me llegue a tocar, ¿no? Alguna cuestión así, o a que a lo mejor viví algo, pero no me resultó. ¿Cuántas personas hemos conocido y somos, pues, de las personas que no hemos tenido una justicia efectiva, ¿no? Que no se han garantizado nuestros derechos desde la hora de que ponemos una denuncia, por ejemplo, o que tenemos un conflicto y no nos lo resuelven, nos mandan a un lado, a otro, no se garantiza, pues, incluso que no se nos moleste en nuestra persona, en nuestra vida, etcétera. Entonces, eh, se siente como lejano, pero pues no es tan lejano, más bien tienen que ver con condiciones humanas, condiciones cercanas, que habría que cuestionar por qué y para qué no se están generando y qué ganamos con esto, ¿no? Porque justo la justicia restaurativa, como lo comentaba, pone en la mesa estas necesidades, pero la verdad de las necesidades, ¿no? O sea, ¿por qué ocurrieron las cosas? ¿Qué se afectó? O sea, ¿qué realmente se afectó? Porque además es otra, ¿no? Por ejemplo, en el sistema judicial, en el sistema punitivo, el,
el órgano que va a impartir la justicia es quien dice, pues, cómo se va a reparar el daño, qué necesita la persona afectada, ¿no? Cómo se va a, pues, con dinero, wow, esto, lo otro. Pero en la justicia restaurativa se le pregunta a la persona, ¿cuál es la afectación que tienes y cómo quieres que se repare el daño? Porque quizá ni siquiera es económico, ¿no? A lo mejor es otro tipo de cosa, es, por ejemplo, y pasa mucho en condiciones con jóvenes o adolescentes, pues que ya no haga esto, o sea, que se meta a estudiar, que se meta a trabajar mejor, que tome un curso de, no sé, o sea, otro tipo de condiciones que justamente se abra la oportunidad de hablar las cosas, de hablar de las necesidades y también escuchar, ¿no? A la otra persona, la que afecta, que a eso nos dedicamos básicamente en el colectivo Algaraza, y saber por qué ocurrieron las cosas. O sea, tampoco es como que un día amanecí bien malo y voy a cometer un delito, ya al rato me voy y ya no pasó nada. No, o sea, de verdad que no funciona así. Y justo en el colectivo, y que me gustaría pues abordar un poco de lo que hacemos para que entendamos pues hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde vamos mirando y por qué ahora hablamos de infancias, adolescencias y juventudes desde un enfoque restaurativo. ¿De dónde surgió? Veo una preguntita, no sé si... Sí, 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 ahí está. Y que nos dice que qué podemos hacer las y los jóvenes y las infancias para cambiar el castigo. Y hasta ahí llega mi Está pantalla. súper, Está sí, también cortado. yo nomás Pero vi. sí, ¿no? Se entiende la idea para cambiar esta idea del castigo, de lo punitivo, a otro sistema, ¿no? A otra resolución, digamos. Ajá, y yo creo que también pensé yo lo mismo, una pregunta muy similar, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer no solamente las infancias, sino también papá, mamá, desde casa, como dices? Claro, sí, ¿Qué sí, podemos hacer, papá, mamá, qué podemos hacer jóvenes, qué pueden hacer las infancias para darle la vuelta a este sistema punitivo, este sistema de castigo, una vez más, para llegar a esto, ¿no? A escuchar. Creo que la palabra también aquí que, que estamos viendo y entendiendo, yo lo estoy entendiendo, es escuchar ambas partes y sobre todo la parte que está afectada, ajá, para darle pues esta restauración como, así de es. justicia. ¿Sí? Entonces, pues te dejo la pregunta ahí, qué pueden hacer jóvenes? Yo ya no soy tan joven, pero joven de corazón nada más. Infante ya Sí, no, pero ¿qué podemos hacer los jóvenes? sí, Gracias. es bien importante la pregunta, muchas gracias. Tiene que ver con esta también necesidad de saber sí, pero cómo, ¿no? Sí está, suena muy bien, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo logramos? Yo me atrevería a decir que primero se deje ser, estar y pensar niñas, niños, adolescentes. De verdad que se dejara, ¿no? Que se sientan los procesos, que de verdad ellos digan, bueno, en serio siento esto, pienso esto, de verdad tener la oportunidad de hablar de lo que nos generan los conflictos, porque normalmente tenemos esta idea de que el conflicto es malo, ¿no? De que no está bien tener problemas, y los problemas no necesariamente son malos, o los conflictos no necesariamente son malos, son la oportunidad de hablar de situaciones y de transformar, ¿no? Aquellas que no estén bien o que no convengan, no quiero hablar de bien y mal, no quiero hablar de esta condición opositora, pero justamente pues tiene que ver con hablarlo, ¿no? Y crear otras formas de ser y de estar, porque incluso nosotros cuando nos dimos cuenta desde dónde viene lo punitivo y todo, y desde dónde viene incluso este sistema de competencias, pues entonces identificamos que hasta en los juegos, ¿no? Los mismos juegos, hay muy pocos juegos colaborativos, por ejemplo, donde participen niñas y niños para un objetivo en común y que se sientan bien todas y todos, ¿no? Y donde participen de manera equilibrada, mediada y además donde colaboren desde que lo quieran hacer, no que se les imponga. Entonces hay muy pocos juegos, nos los están ganando muchísimas cosas comerciales y también un sistema que nos dice qué vamos a jugar, qué no vamos a jugar, ¿no? Entonces, desde el juego se puede cuestionar mucho si verdaderamente las niñas y los niños quieren competir o es una idea adultocéntrica de la mamá, del papá, de ser el mejor, de ser la mejor y de ganar y de lograrlo a como dé lugar, ¿no? O sea, qué discurso tan más fuerte. O sea, lo acabo de decir, yo creo que lo he
escuchado a lo largo de mi vida miles de veces. Y lo acabo de decir tan genuino, pero tiene una carga de condición punitivo, precario, criminalizante, porque entonces si no estás dentro de mis condiciones, bye, es patriarcal, es capitalista, imagínense, ¿no? Creo que es la oportunidad para generar justamente y detonar este pensamiento crítico, que las niñas y los niños se cuestionen todo lo que suceda, todo lo que pase. Y si entonces tengo que ser primero, ¿por qué alguien tiene que perder, no? Que créanme que se lo cuestionan, pero pues justo todo lo que hay alrededor no les permite, ¿no? Y llegar a ese análisis crítico de decir, ¿y por qué no? O sea, y además, si no hay el espacio para hablarlo, de abordarlo, menos. Se queda instaurado en las niñas, en los niños, en los adolescentes, que así es y que no hay que cuestionarlo. Entonces, es muy compleja la respuesta, pero lo que yo pienso que puede abonar es justamente dejar que sean niñas y niños, que pregunten, que cuestionen, que se detone este pensamiento crítico, que cuestione todo, que se cuestione de verdad todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque entonces creo yo que ya lo vamos a ver con estos análisis, estos ojos y esta mirada crítica, ¿no? De, ay, a ver, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos jugando aquello, no? ¿Por qué tenemos que lograr esto? Y justo se forman otras maneras de jugar, de ser, de aprender, de convivir. Y por eso la importancia de aperturar, ¿no? Al análisis y hablar de temas, abordar los temas. Nosotras en el colectivo, por ejemplo, participamos de varios proyectos, pero uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con, y lo vamos a hacer en los siguientes meses, en septiembre, incorporar círculos de paz a una escuela primaria cerca de Emiliano Zapata, que bueno, que por cierto, JIE Consultores nos va a apoyar muchísimo ahí a dar una serie de capacitaciones. Y justamente lo que queremos lograr es que se generen espacios donde se hablen de temas incómodos. Obviamente, pues vamos a tener que también sensibilizar y trabajar mucho con mamás, papás, maestras, maestros, pero pues vale la pena porque lo que queremos es generar espacios donde abordemos las dificultades o los problemas que se han generado a partir de esta contingencia. Y sabemos que van a salir temas muy fuertes, porque sabemos, ¿no? Entonces nos queremos preparar todo este tiempo de aquí a septiembre para saber qué hacer, cómo abordarlo, cómo ser y tener esta sensibilidad para que cuando la niña, el niño, el adolescente hable de los temas, nosotras podamos aportar estas condiciones de guía, como decías, Juan, ¿no? De ir como acompañando, más que indicarle qué hacer, acompañando, y pues también, ¿no? Tener como asertividad para saber qué decir, cómo estar y cómo ser ante estas condiciones. De verdad, ya lo vimos venir, esta situación donde se desborden temas bien complejos, bien complicados, y pues hay que hacerlo, pero alguien lo tiene que empezar, alguien lo tiene que empezar a generar, y como les decía, el colectivo pues se está preparando para eso. ¿Y de dónde surgió? Justamente de una serie de diagnósticos y de análisis que nos dieron pauta y nos dijeron, oye, es hacia allá el camino, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para seguirles contando sobre esto. ¿Alguien más tiene una pregunta de las personas? Iri y Alex también que se unieron. Muchas gracias por estar por acá. Eh, eh, y bueno, de todas maneras el foro sigue abierto. Si existe alguna pregunta, Y ahí pongan las preguntitas y con ahí todo pongan las gusto. preguntas, todo gusto las vamos respondiendo. Eh, en esta maravillosa charla que se está armando con Denise, eh, y pues que nos está haciendo reflexionar y justo desde este pensamiento crítico, desde esta reflexión, ¿no? No solo de los niños, sino de los adultos, cómo nos criaron. Yo ahorita estoy pensando, bueno, ¿cómo me criaron a mí? ¿Cómo estoy criando? ¿Cómo voy a criar? Eh, ¿Cómo veo a estas infancias, ¿no? Y lo poníamos en la página hace algún tiempo, pues justo pasando el Día del Niño, ¿no? Y la niña, el Día de las Infancias, pues realmente cuánto trabajo infantil había. Pero no solamente ese trabajo infantil, sino todos esos medios de explotación hacia las infancias, las explotaciones emocionales, psicológicas,
la explotación sexual, ni se diga, México es el país número uno en esos temas. Eso es una desgracia. Y pues es uno de esos temas, uno de esos elefantes que tiene que hablar. Y no son esos, como tú lo decías, ¿no? Esos criminales eh, caricaturescos que están en las sombras esperando, acechando con un sombrero y gabardina, ¿no? A veces son los mismos familiares, tíos, tías, primos, vamos, a veces muchas veces estadísticamente son de la misma familia, casi el 87%, si la memoria no me falla, 87% de las personas, de los adultos que cometen actos pues de naturaleza sexual hacia infantes son de la familia, 87%. Entonces Sí, es sí, sí. una cosa terrible. Y es uno de estos elefantes, ¿no? Que no se habla. Ajá. Que Así inclusive en es. algunas familias se culpa a los infantes. Ajá. Sí, sí, sí. Se victimiza y se revictimiza una y otra vez hasta, pues, durante mucho tiempo y a veces hasta consecuencias fatales. Entonces Sí, creo que son estos temas que creo que estamos pensando, ¿no? Que van a emerger y no solamente estos, vamos, un montón de temas difíciles, pero que es necesario empezar a poner, eh, pues, ponerle palabras, ¿ah? sí, ponerle, ponerle boca, ponerle voz y levantar la voz, así como Denis nos dijo, yo si veo una injusticia levanto la voz, no me quedo, y si no me gusta, levantamos la voz, pero desde algo fundamentado, desde algo no nada más por levantarla, sino, sí, tú lo sí. dijiste, desde la justicia restaurativa levantamos esta voz. Sí, sí, Adelante, adelante. sí, digo, y justo tiene que ver pues con generar los espacios, generar las condiciones, ¿no? Para abordar los temas. Eso es algo de verdad bien importante que muchas veces pues no vivimos el terrorismo que otros países de acceso a la información, por ejemplo, pero que sí hay un grave problema de represión, ¿no? Por pensar y decir cosas, por cuestionar, sí, o sea, sí también vivimos en un estado donde eh, hay muchísimo castigo y muchísimo peligro, por ejemplo, para defensoras y defensores de derechos humanos o para quienes defienden las tierras, por ejemplo, ¿no? O quienes incluso alzan la voz por miles de niñas y niños, pues que son agredidos sexualmente y que no lo pueden hacer o ya no lo pudieron hacer, ¿no? O sea, también estamos viviendo un terrorismo que tiene que ver pues con la exigibilidad de los derechos y eso pues hay que decirlo también, o sea, tampoco es como que no exista, ¿no? O que no pase, que no suceda, ¿no? O sea, funciona así y lamentablemente funciona también por que lo sostiene el callar, el no hablar, ¿no? De este tema. Dice Eva por acá, ¿y cómo hacernos de valor para hablar? Uf, Súper, pregunta súper fuerte fuerte. también. Sí. Muy, muy Y, interesante. Sí, sí. y pues es que tiene que ver también con un sistema de apoyo, con una red de apoyo, ¿no? Somos seres que necesitamos estar también cercanos a otras personas, sentirnos apoyados, respaldados, sentirnos pues en esta horizontalidad, ¿no? Y no esta verticalidad jerárquica, punitiva, o sea, de verdad necesitamos estar como seres humanos de codo a codo con otras personas y creo que para llegar al punto de cómo hablar, de cómo hacerlo, creo que tiene que ver con también tener propios autocuidados y generar estas redes de apoyo, ¿no? Saber las condiciones que están a nuestro alrededor tiene que ver con mucho trabajo también personal, con identificar lo que sentimos, lo que nos atraviesa, lo que nos mueve, pero también tener esta red de apoyo, como lo decía, que de repente pudiera sonar como hasta extraño, porque hacia dónde, con quién nos guiamos, ¿no? Con quién nos apoyamos, pero o sea, hay personas que también han vivido lo mismo, que han generado condiciones hasta peores que uno o que tienen el mismo sentir, ¿no? O sea, sí lo existe y sí lo hay, y creo que es parte fundamental para empezar a hablarlo, ¿no? Para empezar a generar estos espacios de confianza y también para identificar dónde no, dónde incluso estos temas pues nos dicen que no los hablemos, no los digamos.
donde la misma familia nos puede limitar o nos puede exiliar de la familia y desheredar y demás, y que no podamos hablar de estas condiciones, ¿no? Sí tiene que ver con generar estas redes de apoyo, hacia donde pues creo que tendrían que jugar un papel muy importante las instituciones públicas, brindando espacios para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se garantice su derecho a estar tranquilos para hablar de los temas. Creo que estos espacios tienen que generar una condición de espacio seguro para que entonces empiecen a hablar de los temas, porque volvemos a lo mismo, si regresamos en una escuela donde el sistema es punitivo, el niño y la niña jamás va a hablarlo, jamás va a abordar estos temas, porque además se va a criminalizar más, ¿no? O se va a estigmatizar, cuestionar, y pues va para atrás el proceso. Entonces, creo que es importante identificar las redes. Nosotras creemos que sin la red de apoyo es muy complejo, sí se puede, pero es muy complejo. Por ejemplo, en Morelos hay una red de colectivas feministas que son alrededor de 18 colectivas que lo que hacen de verdad es impresionante porque es un acompañamiento. No te van a decir qué hacer, te van a escuchar y van a estar contigo y van a entonces buscar las maneras de resolver conforme a tus necesidades. La colectividad, la sociedad civil hace un trabajo impresionante de acompañamiento, de red de apoyo, de escucha. Habría que buscar lo que nos haga sentido, ¿no? Lo que nos identifique para comenzar a hablar. De ahí en fuera veo bien importante también pues este trabajo introspectivo, ¿no? De trabajo propio, que tiene que ver con identificar lo que sabemos. Claro, por supuesto, tiene que ver también con acudir a especialistas, ¿no? Dejar de lado este estigma de que el psicólogo, la psicóloga o terapia es para locos o locas. No, no, no. Creo que incluso de cabecera deberíamos de tener nosotros nuestro propio proceso terapéutico, llámese el enfoque que sea, pero creo que es importante, pues. Así como el médico general, especialista, creo que también tiene que ver mucho con saber dónde está nuestra salud mental, ¿no? En qué condición y cómo la voy a cubrir. Incluso el propio sistema, me parece, el sistema de seguridad pública que tenemos, el IMSS, ISSSTE y todo eso, o sea, ¿qué te aporta de salud mental? Te da el medicamento si te da dolor de cabeza, la muela, lo que sea, pero en materia de salud mental, es nada, o sea, es poquito. Entonces, habría también que decirlo, ¿no? Creo que esta parte es bien importante y creo que nos retomamos otro problema, perdón, pero No, está bien, está bien. es que tiene que ver, ¿no? Con que también identificamos que la salud mental, el tener salud mental es parte de nuestros derechos también, es un derecho humano y que va a ser la posibilidad de hablar de estas condiciones, estos problemas estructurales que muchas veces por una mala condición de salud mental pues no se habla, no se abordan, ¿no? Y que no sabemos cómo y que no sabremos si no encontramos pues los mecanismos para pues garantizarlos, ¿no? Entonces no sé si contesté o revolví más o qué hice con la No, no, pregunta, pero no. Me parece que lo guiaste bien, ¿no? O sea, digamos que hiciste ya el círculo completo, ¿no? De todas las necesidades que tenemos y de la dificultad también, ¿no? De alzar la voz, ¿por qué es tan difícil tomar valor? Ajá, porque vivimos en un sistema punitivo, en un sistema de castigo, en un sistema que forzosamente me quiere calladito, calladita. Ajá. Y si me quiere callado y callada, eh, si alzo la voz, ¿qué va a pasar? Van a tratar de volver a bajar. Entonces, eh, creo que lo diste bastante bien, ¿no? En ese sentido, eh, estuvo muy holístico, muy integral, desde los derechos, desde la salud mental, desde la parte de justicia, desde, desde la evocación a los derechos, desde la evocación también a la dignidad humana, porque me parece es, que estabas tocando también muy transversalmente el tema de la dignidad. Eh, sí, sí. desde, desde las cárceles, desde las cárceles, escuelas, muy Foucaultiano el asunto, este, que ambos era lo mismo para él, pero bueno, eh, Sí. muy interesante su planteamiento. Eh, pero al final, pues es ese panóptico, ese sistema de vigilancia absoluta. Ajá.
que nos tiene a todos eh, subyugados, que nos tiene a todos bajo esta mira siempre vigilante, paternalista, eh, para que nos portemos bien, pero nos portemos bien bajo su esquema, no Sí. desde la libertad, no de, digamos que me acordé de una tira de Mafalda, ¿no? De Miguelito, que me porte bien, que me porte bien. ¿Por qué me de portar bien? ¿Por qué no dejar ejercer a uno ser niño, no? Entonces, ¿por qué no dejamos ejercer a los niños de serlo? En ese sentido, creo que ha sido maravilloso cómo lo has retomado, cómo has tomado y yo en lo personal me siento muy motivado también como, tanto como papá, como, como profesionista, pues a entrarle más a este tema de la justicia restaurativa, eh, a darle más sentido eh, y pues hablar más de estos elefantes. ¿No? Ya me estoy dando cuenta que no nada más es uno, ya viene la manada completa. Igual como elefantes y como nosotros, eh, están en lo social, estos elefantes no vienen solos, vienen en manada. Entonces hay que achicarlos poco a poco, creo yo, desde lo que estoy viendo y desde lo que te estoy aprendiendo, porque siempre que platicamos te aprendo un montón. Ay, no, cual, yo también aquí, y de verdad que estos ejercicios son bien chidos, bien interesantes, porque surgen pues, condiciones y cuestiones que pues de repente uno, te digo, las ve lejanas o no les hace mucho sentido, pero después dice, ah, no, sí, sí lo he vivido, no, sí lo he sentido, sí me hacen sentido porque pues están, ¿no? A veces no sabemos cómo se llaman, ¿no? Estas cosas, pero no, ahí están. Y, y pues bueno, no sé si ya para ir cerrando o qué, pero me gustaría muchísimo platicar un poquito de lo que también hace el colectivo y de dónde surgió como esta mirada, porque creo que es bien importante colocar y visibilizar este tema. También te contaba de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, porque pues, no a mucha gente le gusta mucho abordarlos. En lo personal es un tema que me ha apasionado desde, te digo, que supe que el derecho no era para mí, o el derecho de los libros no era para mí. Desde ahí dije, no, es que debe de haber otra cosa, ¿no? En este mundo no tendría que ser así. Y justamente, pues eso, que pues desde el colectivo, desde el 2016 que nos juntamos en un escenario bien interesante de juntar chicos y chicas haciendo servicio a favor de la comunidad por un proceso legal que estaban viviendo y personas haciendo su servicio social y prácticas profesionales. Me tocó como la encomienda de juntar a todo mundo ahí en una cosa bien extraña y crear un programa sobre cultura de paz y la no violencia. Entonces, coincidimos que había muchas cosas en común. No había una línea de separación entre quién estaba ahí por un delito, quién estaba ahí por cumplir su servicio social o prácticas profesionales, ¿no? Encontramos muchas condiciones similares y pues desde ahí empezó a crearse algo que pues ahora se llama justo el colectivo, y que el primer focus que tiene el colectivo Algaraza está integrado por adolescentes y jóvenes que estuvieron en conflicto con la ley, que estuvieron en prisión, muchos de ellos o algunos de ellos, y también bandita que nos hicimos entre amigos, hermanos, hermanas y compañeros en el camino, pues para ir fortaleciendo y creando pues al mismo colectivo. Nos han preguntado en un montón de lugares ya que por qué no estamos constituidos legalmente, por ejemplo, y creo que nuestra visión tiene que ver con una horizontalidad tremenda, ¿no? Que no nos ate a instituciones o a reglas o a condiciones, pues que justo estamos cuestionando y que pues queremos partir desde que las chavas, los chavos se sientan cómodos para entonces incorporar procesos restaurativos en nuestra vida propia, ¿no? Porque nos damos cuenta que pues no, tampoco es como que nos dividamos unos y otros, sino que vamos en el mismo camino, generando procesos con este enfoque, ¿no? Y justo a partir de ahí empezamos a organizarnos, a decir, pues hay que hacer cosas, empezamos a llevar talleres a SEMPLA, por ahí participamos en convocatorias, y pues justo nos ha traído hasta acá en un camino pues bastante árido, porque pues las personas no creen mucho en los procesos de reinserción social, tienen justa razón, o sea, no hay un peso para justamente
crear procesos o crear proyectos o programas en materia de reinserción social. Por eso no funciona, porque además el proceso de reinserción social está mirado también desde una mirada capitalista, patriarcal y además punitiva, ¿no? Entonces es esta maquinita de reproducir más condiciones de represión que otra cosa. Entonces, pues nosotros con este enfoque, la verdad es que hemos intentado, arado, ir contracorriente para que se escuche la voz de lo que estamos haciendo, pero también para que pues se mire que surte efecto, ¿no? En un foro con alumnas de la FES, de acá de la UAM, me preguntaban que si yo creía en la reinserción social, y yo les decía que lo vivo todos los días, porque de esto está hecho el colectivo, porque todos los días es un batallar, ¿no? Con el sistema, es batallar incluso con altas y bajas. Le comentaba yo a las chicas, pues ¿cómo le dices un chavo de 18 años que va saliendo de un proceso de internamiento, oye, pues métete a trabajar, te van a dar 600 pesos a la semana, te vas a matar de 8 a 8 sin seguro social y vas a tener que pagar tu renta, tu luz, tu agua, comer? ¿Y cómo le dices eso? Y cuando viene pues de un proceso donde el crimen organizado le da miles de pesos, arma, poder, drogas, alcohol, o sea, ¿cómo combates eso, no? ¿Cómo combates con un sistema donde no hay las oportunidades, pues, para crear un sistema educativo, laboral, ¿no? De un sistema de salud pública que garantice la salud física y mental de adolescentes, ¿no? O sea, es bien complejo. ¿Cómo batallamos con eso? Pero por eso justo y con ese ejemplo yo les comentaba a las chicas, es que lo vivo todos los días. Un día que no estén o que regresen o que me los ganen o que los ganen, pues, el propio crimen organizado, ya es un día de reinserción social, es un día hacia adelante y es de verdad vidas, ¿no? Vidas garantizadas. Y pues hacia allá, con eso batallamos y podría decir mil cosas más, pero lo importante del colectivo es, además de generar estas condiciones que garanticen las necesidades personales y básicas, que todas las personas deberíamos de tener garantizadas, como la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, un trabajo, que todas deberíamos de tenerlo. Además de eso, nosotras en el colectivo buscamos proponer un proceso restaurativo donde el adolescente, el joven, regrese a la comunidad un poco de todo lo que está viviendo. Y creo que ya cuando vamos hacia allá, por eso es restaurativo, porque yo no nada más ya colocamos los problemas y no nada más ya hablamos de las necesidades, sino que damos un paso más y nos vamos a conocer la comunidad. ¿Qué es lo que está pasando con la colonia, no? Con el barrio. Hay una frase que me gusta mucho, que de repente me bulean en el colectivo, pero les digo mucho, es que nada por arte de magia, todo por arte de barrio. O sea, lo tenemos que hacer desde la base, desde donde vivimos, con las vecinas, con lo que nos identifica, porque si no lo hacemos así, no se sostiene y se perpetúan otro tipo de condiciones, pues, que pues nos ganan. Entonces, es un trabajo bien complejo, pero que nos da la gran satisfacción, por ejemplo, de decir, pues ya lo armamos, nos instrumentalizamos, creamos estas metodologías también para trabajarlo. Ya no nada más nos quedamos en el charlar y, ay, pues vamos a hacer esto, sino ya tenemos como esquematizados proyectos, documentada lo que vamos haciendo, porque lo que queremos pues es reiterar en otros espacios, es construir otros procesos aparte. Y esto nos ha colocado pues a ser garantes de algunos premios o algunos financiamientos pequeños, pues por ejemplo ahorita con Secretaría de Cultura, PACNIC, un proyecto de Secretaría de Cultura Federal, nos está apoyando para llevar estos talleres justamente aquí Emiliano Zapata, cerca de donde vivimos, pero estos talleres no los da Denise, los dan los chavos. No sé si me explico, o sea, no es Denise que no tiene nada que hacer y va y da talleres, no, o sea, es todo un proceso que estamos viviendo, porque quien va a dar los talleres van a ser esos chavos, ¿no? Y que a lo mejor pues la comunidad ni se va a dar cuenta, no se va a dar color de lo que suceda, pero para nosotras es acercar lo personal, lo relacional y lo comunitario, porque siendo una base sólida con esto, entonces también se entiende cómo el adolescente, cómo el joven
perpetúa cualquier acto donde pues lastima a otras personas, ¿no? Y se crea pues otro tipo de conciencia. Entonces, pues hacia allá vamos, eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos, esperamos hacerlo mucho tiempo más y pues colaborando siempre con JE, con Eva, contigo, pero pues con otras personas, ¿no? Que se quieran añadir también, que quieran unirse, pues esta locura que tenemos nosotros, esta magia del barrio, que pues lo que hace es pues también hacernos sentir felices. Por eso Algaraza es algarabía, es como regocijo, está chido, aquí está chido. Entonces, pues, desde ahí partimos. Muchísimas gracias, Denise. Pues es impresionante el trabajo que haces, que hacen. eh, y comparto mucho esta visión, ¿no? La comunidad es vital. Eh, Creo que también respondiendo a las preguntas de hace rato, eh, otro aspecto muy importante pues, es la comunidad, lo comunitario, estas vecinas, eh, las vecindades, vamos, toda la gente, si tenemos el apoyo, o por lo menos que nos estén viendo, ¿no? Que volteen a ver qué están haciendo esos locos que están ahí, qué está pasando, ¿no? Con eso ya estamos atrayendo atención, o ya están atrayendo la atención y estamos cambiando un poquito el esquema, estamos sacando de la rutina a las personas y por lo menos estamos haciendo que vayan cambiando un poquito esas ideologías, ¿no? Esos tabús que decíamos al principio también, eh, inamovibles, ajá, eso es casi ya axiomático, es sagrado y no lo toquen, ¿no? Quien entra en cárcel ya es malo y ya era malo desde siempre y siempre va a ser malo, no, son personas que tuvieron conflicto con la ley. ¿Mm? Y lo que requerimos es, lo que se requiere es esa reinserción. Y me encantó como lo dijiste, cada día es un día de reinserción que se pelea, que se lucha. Y que se lucha, pero se lucha junto al barrio. Y creo que no hay eh, nada más fuerte, más puro como mexicano que un buen barrio. Porque sí, a mí me encanta esa frase, ¿no? Tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale. Y soy muestra también de ello. El barrio siempre está ahí. Sí, sí, Siempre, sí. como dicen los memes, el barrio siempre te respalda. Sí. ¿Mm? Siempre Sí. está ahí. Entonces, pues qué maravilloso trabajo, Denise. No sé si quieras agregar algo más en nuestra charla de media hora, que se extendió otra media hora más. No, pues yo bien Por mí agradecida. encantado, por Sí. mí encantó y nos la seguimos, nos la seguimos aquí hasta que, quién sabe hasta cuándo, pero no, te agradecemos mucho, Eva, yo, JY Consultores, por aceptar esta invitación, insisto, por siempre enseñarnos tanto, por darnos y aportarnos tantísimo de lo que haces, de tu experiencia también. Te agradece mucho y pues también por la invitación, ¿no? A este proyecto, exactamente. Pero te respalda, Sergio. Excelente, ya. Ahí está para venir. Entonces, te agradecemos muchísimo. No sé si alguien más tenga un comentario, una pregunta, pero de parte de JE, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado. De hecho, déjenme decirles que gracias a Denise fue que iniciamos estos espacios, porque estábamos haciendo una dinámica para el Día de las Infancias y nos aventó una cantidad de información que dijimos, ¿qué hacemos con todo esto? No podemos hacer una fichita, 6, 7 fichas, que de hecho, la verdad, son maravillosas las que hace Eva. Eh, no Sí. podemos dejarlo tan cortito. Dijimos, conversar, vamos a platicar con que nos hable de. Evidentemente, pues también hicimos sus fichas que quedaron de pelos. Y también me encanta cómo quedan siempre las fichas. Eh, y aquí estamos. De hecho, si estamos en estas charlas, es gracias a toda la información que nos dio Denis. Nos pusimos a hablar Eva y yo, en una tarde dijimos, vamos a hacerlo, y creo que así es como también surgen las cosas, eh, ponerse a disposición, decir, vamos a hacerlo, vamos a perder el miedo, vamos a tener valor, y vamos a empezar a hablar y vamos a levantar la mano. Que sea Denise la primera de esta línea de charlas que vamos a dar, que van a dar más bien las personas que vamos a invitar,
para que la gente conozca de un montón de temas. Y además no solo conozca JY, sino los trabajos que están haciendo y lo más importante, creo yo, y maravilloso, vamos generando redes. Sí. Entonces, Sí, estas sí. redes que nos respaldan, que nos dan apoyo y donde podemos pues, pues dar y recibir información, pero también respaldo, pero apapacho, vamos, podemos recibir muchísimas cosas. Sí, no, pues yo siempre digo que estos espacios y cuando uno alza la voz y habla en cosas en común, pero también en cosas pues que no conoce de repente es pues es una luz, es de verdad de crear otros tipos de caminos, de túneles, de puentes que no son esa barrera, ¿no? Ideológica, sino que es trazar otras cosas y otras perspectivas, y eso siempre va a ser bien enriquecedor. Yo la verdad es que les felicito mucho, pero además les reconozco todo el trabajo y la labor que desde su proyecto también hacen. Les admiramos un montón desde acá porque justo coincidimos con que no, estos temas hay que hablarlos, hay que decirlos y pues qué buena onda, qué chido que se crean estos, que este es el primero, pero van a ser un montón y que, claro, por supuesto, el nivel va a ir subiendo y subiendo y subiendo y está súper interesante porque como dices, ¿no? Cómo caminas a través de redes, o sea, creando estas y sosteniendo, ¿no? Estos procesos con redes, ¿no? Y aprendiendo también que estos espacios digitales, estos territorios digitales, hay que apropiárnoslo, si no nos lo gana nadie más. Entonces, no, pues yo encantada y muy agradecida, te mando un abrazote fuerte, también a Zoe, que la queremos mucho, ya la queremos conocer, a Eva querida, también te queremos un montón, haces un trabajo increíble con todo lo que hacen en JY Consultores, que ya quisiera yo tener algo así acá en el colectivo, pero bueno, un mal le echamos ganitas, entonces no, pues muy agradecida, mucho éxito también, o sea, que sea como el arranque, pero van a ver, va a ir para arriba todo, y pues ahí estamos siempre para lo que podamos coincidir y crear y creer. Muchísimas gracias. Pues también acá, Eva, Zoe y yo también te mandamos abrazos, te mandan besos, te mandamos besos. Pues, ¿qué más podemos decir? Eh, Hay tanto que decir, hay tanto que hacer, que no nos alcanza una hora. Se supone que íbamos a platicar media hora y ya nos dio la hora. Yo estoy encantado de la vida. Pues muchas gracias a quienes nos apoyaron, Iri1517, gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. La información pues es de Denise. Acérquense a Garasa, acérquense a Denise, acérquense a JY. Estamos Sí, pues para lo que podamos hacer de manera individual, de manera colectiva, haciendo redes. Esperemos que alguno de los chavos que están ahí pueda en alguno de nuestros eventos próximos venirnos a platicar de su experiencia también desde él como joven, ¿no? Algún día sería maravilloso que estén por acá, uno o dos, varios, varias. La invitación está abierta, tienen las puertas abiertas. Si ustedes también hacen algo, por supuesto que ahí estaremos. Para quienes nos siguen, para quienes están ahí todavía, pues muchas gracias por seguirnos, por aguantarnos. Este, y pues este es el primero de muchos, esperemos. Eh, de parte de JY, de parte de Denise, de Algaraza, les damos las gracias y nos veremos en una siguiente emisión. Cuídense mucho, abrazos y pues hasta luego. bye Bye. bye.